A todos, en esta clase vamos a hablar de nuevas metodologías para la programación, la evaluación y en consecuencia la prescripción del entrenamiento de fuerza. Para ello mostraremos algunas nuevas tecnologías, sobre todo como está, digamos, enfocado este curso, nuevas tecnologías accesibles a todo el mundo, asequibles, de bolsillo y en definitiva que permitan extraer las evaluaciones que tradicionalmente se han hecho de manera costosa y en laboratorios de ciencia del deporte, pues al día a día del entrenamiento. Entonces, vamos a ir, antes de entrar en materia y en ver estas nuevas aplicaciones y demás que podemos utilizar para evaluar la fuerza, vamos a hacer un pequeño recorrido, digamos, teórico sobre qué entendemos por fuerza. Entonces, cuando hablamos de fuerza en el deporte, nos estamos refiriendo a esa relación que existe entre la carga externa, que supone pues un implemento o, en este caso, el halterófilo una barra, unos kilos, o un rival, o nuestro propio peso corporal, y la fuerza interna, que es la que genera nuestra musculatura para vencer esa fuerza externa. Entonces, digamos que esa interrelación entre lo externo y la manifestación interna de nuestra capacidad de aplicar fuerza, pues eso es lo que resulta al final en movimiento o no movimiento en el deporte. Esta relación, digamos, entre las capacidades de aplicar fuerza y aplicar velocidad están relacionadas por lo que se llama curva fuerza-velocidad. Bien, ¿qué es la curva de fuerza-velocidad? Bueno, es un concepto que existe desde hace décadas. De hecho, ya en los años 30 a un fisiólogo que se llamaba Hill le dieron el premio Nobel por empezar a descubrir, digamos, estas relaciones fuerza-velocidad en fibras musculares aisladas, y básicamente lo que nos dice es que las fibras musculares tienen una capacidad de producir velocidad inversamente proporcional a la fuerza que generan, de tal forma que si un movimiento es muy rápido o una fibra se contrae muy rápido, necesariamente la fuerza que está produciendo es muy lenta. Y en el sentido contrario, si la fuerza que produce esa fibra muscular o la fuerza que se produce en ese ejercicio es muy alta, necesariamente la velocidad a la que se produce es muy lenta. Esto, como veremos más adelante, tiene unas aplicaciones prácticas en el entrenamiento claves, porque en función de qué cargas escojamos, las del espectro más de fuerza o las del espectro más de velocidad, pues decidiremos qué adaptaciones queremos buscar a nuestros deportistas. Entonces, cuando estamos en este perfil o en esta relación de fuerza-velocidad, tenemos básicamente tres parámetros importantes. El primero de ellos sería la F0, que es, digamos, la fuerza máxima teórica que el sujeto es capaz de producir ante una velocidad de 0 metros por segundo. Es decir, una velocidad nula o inmóvil, un movimiento isométrico. En el otro extremo de esta relación fuerza-velocidad tenemos la V0, que es la velocidad máxima teórica que el deportista o que el sistema neuromuscular del deportista es capaz de producir y que se produciría ante una carga inexistente. En medio de ese espectro de cargas, tanto las cargas muy altas como las cargas muy bajas, encontramos lo que se conoce la potencia máxima. La potencia máxima está descrita por una curva en forma de U invertida y básicamente lo que nos dice es que una misma potencia se puede alcanzar o con cargas que se mueven muy lento pero que generan mucha fuerza, o cargas que se mueven muy rápido pero que generan muy poca fuerza, de tal forma que solo en la punta más alta de esta curva de potencia es donde encontraríamos la carga o la zona de potencia máxima. De tal forma que el análisis de esta relación fuerza-velocidad nos vendría a decir de antemano dos valores o dos informaciones muy importantes. El primero de ellos es que si la pendiente del deportista de este perfil de fuerza-velocidad es muy inclinado, eso digamos que implicaría una mayor predominancia de las capacidades de fuerza. Digamos que tendríamos un deportista más fuerte o más de fuerza. Si por el contrario tenemos otro deportista más de estas características, podríamos decir que tenemos un deportista con mayores cualidades de producir velocidad. Por lo tanto, diríamos que es un deportista que produce más niveles de fuerza a alta velocidad o que es un deportista más de velocidad. Si esto lo trasladamos, digamos, al entrenamiento de fuerza, por ejemplo con sentadillas, pues nos encontramos todo el espectro de cargas que nosotros podemos utilizar. Por un lado tenemos las cargas muy bajas, que son las que se moverían pues a velocidades muy altas, que supondrían una fuerza máxima
baja, moderada, y en el otro extremo tenemos las cargas muy altas que se mueven muy despacio. Acordaos de esta relación fuerza-velocidad, cuanta más carga, cuanta más fuerza, pues más despacio se mueve, ¿no? Y estas cargas altas supondrían un estímulo muy intenso, máximo o casi cerca o casi máximo, y supondría una capacidad de realizar pues muy pocas repeticiones porque, como digo, es una carga máxima o casi máxima. El determinar en cuál de estas zonas o cuál de estos espectros de fuerza-velocidad escojo es muy importante, porque las adaptaciones que se producen del entrenamiento de fuerza dependen totalmente de la carga que yo elija. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio en el que se comparó un grupo que entrenó solo con fuerza con cargas altas, que es el de los puntos negros, y otro que entrenó solo en la zona de potencia, que es unas cargas pues, que se mueven más rápido y que producen niveles de fuerza más bajos. Entonces vemos que las adaptaciones están cruzadas. Es decir, los deportistas de los puntos estos negros, que son los que entrenaron fuerza, en la zona de altas velocidades estaban menos adaptados. Es decir, mejoraron menos en la zona de velocidad, pero mejoraron más en la zona de cargas altas. Los de potencia, los puntos blancos, les pasó al revés. En la zona de fuerzas muy altas no mejoraron tanto o estaban por debajo, sin embargo en la zona de cargas más bajas, de velocidades más altas, pues mejoraron más. Por lo tanto, la especificidad del entrenamiento es una vez más un factor clave a la hora de prescribir las cargas que queremos utilizar. Y esto, digamos, se expresa de esta manera tan gráfica, derivado de los estudios de Samosino y Morin, que veremos en la parte de salto vertical con más detalle, que básicamente nos viene a decir que hay una combinación óptima de estos niveles de fuerza-velocidad, de tal forma que nos podemos encontrar básicamente con dos escenarios. O bien los deportistas que tienen más déficit en el lado de la fuerza, o bien los deportistas que tienen más déficit en el lado de la velocidad. En función de que tengamos un deportista u otro, que coloquialmente lo llamamos el deportista moto o el tractor, el moto es el que genera mucha velocidad pero arrastra muy poca fuerza y el tractor viceversa, pues en función de que tengamos un tipo u otro de deportista deberemos entrenar de una manera u otra. Entonces, por ejemplo, recorriendo el espectro de fuerza-velocidad, si necesitamos cargas altas y velocidades muy lentas, lo más aconsejable es utilizar este tipo de ejercicios básicos de fuerza que producen niveles de fuerza muy altas, como son las sentadillas pesadas, y niveles de velocidad bajos. Si por contra nos vamos al otro extremo de la zona de fuerza-velocidad y buscamos ejercicios que maximicen la expresión de velocidad y que reduzcan mucho la fuerza, nos podemos encontrar, por ejemplo, con los saltos verticales asistidos. Esta es una estrategia excelente porque las gomas, al ser estiradas, acumulan una energía elástica que luego me devuelven, de tal forma que cuando yo salto ya no estoy saltando con 80 kilos, si yo pesara 80 kilos, por ejemplo, sino que estoy saltando a lo mejor con 20 kilos menos. Es decir, se me reduce mucho la fuerza, es como si se me quitaran kilos y, en consecuencia, recordar siempre esta relación fuerza-velocidad, cuanta menos fuerza, más velocidad, pues por lo tanto, si se me reduce la fuerza que yo peso, pues la velocidad que yo puedo aplicar al movimiento es muy alta. Entonces, si tengo un deportista en el que yo quiero desarrollar esta capacidad de velocidad máxima, es un deportista más con un déficit en el lado de la velocidad, pues este tipo de ejercicios asistidos es excelente. Bien, vamos ahora a justificar un poquito la importancia de por qué tenemos que saber controlar y prescribir la fuerza y la potencia en el deporte. Pues en muchos ámbitos. El primero de ellos, es por ejemplo el ámbito de las lesiones deportivas. Bueno, en las lesiones deportivas sabemos que hay, digamos, diversas estrategias que se han ido investigando a lo largo de los últimos años y estas están todas resumidas, digamos, en este metaanálisis, que es un estudio que analizó todas las investigaciones que se habían realizado hasta la fecha sobre intervenciones basadas en ejercicio. Entonces, englobaron esas intervenciones en 4 tipos: estiramiento, propiocepción, fuerza y multi, y básicamente, sin entrar en muchos detalles, esta línea vertical supone la neutralidad y cuanto más a la izquierda estén esos puntitos, esos cuadros de colores, significa que esa intervención es más beneficiosa.
Entonces vemos que, por ejemplo, los programas basados en flexibilidad está demostrado que no sirven para prevenir lesiones, ni son buenos ni son malas, digamos que tienen un efecto neutro o nulo. La propiocepción efectivamente ayuda a prevenir lesiones. El combinado multi, digamos que era una especie de programas de entrenamiento que usaba un poco de todo, un poco de fuerza, un poco de propiocepción, un poco de flexibilidad, pero lo que más mejoró la prevención de lesiones, lo que más prevenía que los deportistas se lesionasen, fueron los entrenamientos de fuerza de base. Y esto se ejemplifica muy bien en este otro estudio, muy reciente, recién salido del horno, en el que básicamente se analizaron los ratios de probabilidad de lesiones, por así decirlo, es un parámetro estadístico que indica la probabilidad de lesionarse, y la fuerza relativa en número de veces el peso corporal. Esto que pone 3 veces, 2,5 a 2,5 a 2,9 veces, etcétera, son las veces que el deportista es capaz de levantar en peso muerto su peso corporal. De tal forma que los que tienen 3 significa que levantan 3 veces su peso corporal en el peso muerto. Imaginaos si yo peso 70 kilos, pues sería levantar 210 kilos. Entonces, hay una relación clarísima mediante la cual cuanto más fuerza, es decir, cuanto más peso corporal, cuanto más kilos levantemos respecto a nuestro peso corporal en el peso muerto, menos índice de lesiones voy a tener. Y esta es una asociación muy clara. Y de hecho, aunque cuanto más fuerza, mejor, parece que lo más importante es pasar esta barrera de las 1,7 veces. Es decir, es mejor tener 3 que tener 2,5, que tener 1,7, pero aquí digamos que más o menos ya el riesgo de lesionarse es más moderado. Sin embargo, este estudio demostró que si tenemos solo 1 o 1,7 veces el peso corporal en un peso muerto, tenemos un índice de lesionarnos mucho más grande. Entonces, este es un umbral muy deseable, el ser capaz de superar las 1,7 veces el peso corporal en el peso muerto. Es algo en lo que deberíamos incidir en la programación de la fuerza de nuestros deportistas. Y es algo que vamos a aprender, digamos, cómo cuantificar en esta clase de hoy. Vamos a pasar precisamente a este tema, ¿no? A cómo podemos prescribir esto. Digamos que en el entrenamiento de fuerza tradicional nos hemos basado en esto que se viene llamando la 1RM, ¿no? Que es la repetición máxima. Pues bien, para que todos, digamos, entremos en contexto de lo que es una RM, me gusta siempre mucho poner este vídeo porque ejemplifica perfectamente cómo es una medición directa, real, de una repetición máxima. O dicho de otra forma, de la fuerza máxima o de los kilos máximos que el deportista puede movilizar en ese determinado ejercicio. Extremadamente intenso. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que tiene una serie de problemas asociados. El primero de ellos y más evidente es que esto no es para todo el mundo. Imaginaos que trabajamos con niños pequeños o con personas mayores o gente desentrenada. El hacer una medición de una RM para programar su entrenamiento de fuerza es perjudicial. Probablemente ayude o conlleve a un incremento del riesgo de lesiones. Pensar ahora o imaginar ahora que tenemos un deportista, es decir, no son niños desentrenados ni personas mayores, sino que son deportistas, pero no son deportistas experimentados en levantamientos de pesas. Entonces, ¿qué pasará? Pues que muy probablemente que si yo intento prescribir el entrenamiento de fuerza en base a la RM, digamos que la medición de la 1RM va a ser subestimada. ¿Por qué? Porque este deportista, o esta deportista, por ejemplo, campeona de España de 3.000 metros lisos, esta deportista es de élite en su disciplina, pero no está acostumbrada a levantar pesos pesados. Entonces, si yo hago con ella un test incremental, le empiezo a meter kilos a la barra hasta que solo pueda mover la barra una sola vez, pues muy probablemente antes de llegar al peso que ella realmente por sus capacidades neuromusculares fuera capaz, pues antes de eso seguramente ya fallaría, o seguramente me diría que ya no puede más. ¿Por qué? Porque no está acostumbrada a levantar pesas tan pesadas. Y por lo tanto, el plan de entrenamiento será diseñado tomando como base una referencia errónea. O sea, supongamos que esta deportista tiene teóricamente 100 kilos de 1RM, pero ella no es capaz de levantar más de 80 porque no está preparada para ello psicológicamente, porque no está acostumbrada. Entonces, tomaré una referencia errónea en el entrenamiento. Pero incluso pensar ahora, poneros la circunstancia
de que el deportista que tenemos sí es un experto en fuerza. Es un powerlifter, es un halterófilo, sí es un experto en fuerza. ¿Cuál es ahora el problema de la 1RM? Pues que la 1RM, como vemos en esta gráfica, varía día a día. Es decir, yo no tengo una 1RM igual todos los días, en función de mi estado de nutrición, de mi estado de sueño, de fatiga, el sobreentrenamiento de las sesiones anteriores, en función de todos esos factores, de múltiples factores, cada día yo voy a rendir de una manera. ¿Qué implica esto? Que si yo quiero programar mi entrenamiento de fuerza todos los días, de la manera más precisa posible, es decir, saber todos los días cuál es mi RM para escoger los kilos que tengo que meterle en la barra, pues necesariamente yo tendría todos los días que medir la 1RM. Y hacer un test de 1RM todos los días antes de entrenar y luego entrenar, muy probablemente me acabe llevando al sobreentrenamiento, porque es un estímulo tan intenso que yo no puedo hacerlo todos los días a lo largo de una temporada. Entonces, digamos que, ¿cuál es el inconveniente o cuál es la solución que se ha ido buscando para solventar este problema? Pues la medición indirecta. ¿Cuáles son las mediciones indirectas más utilizadas en la literatura científica? Pues la principal de ellas, las repeticiones hasta el fallo, que tiene una base teórica ya bastante antigua, digamos que supone que hay una asociación entre el número de repeticiones posibles y el porcentaje de 1RM que esta carga representa, de tal forma que se proponen tablas mediante las cuales si tú eres capaz de hacer con 50 kilos 10 repeticiones, pues entonces 50 kilos es tu 75% de 1RM y en función de eso te estimo la 1RM. Eso, que digamos que teóricamente solventaría el problema, tiene un gran inconveniente y es que está muy demostrado que el realizar repeticiones hasta el fallo perjudica el rendimiento neuromuscular. Es decir, si yo entrenase hasta el fallo, perdería potencia, perdería fuerza máxima, perdería velocidad, perdería explosividad y por lo tanto perjudicaría mi rendimiento. Pero es que es más, está demostrado en estudios muy recientes que eso de que cada número de repeticiones está asociado a un porcentaje de la 1RM no es cierto. Aquí vemos, por ejemplo, la diferencia entre las repeticiones completadas en un grupo de deportistas de resistencia y otro grupo de halterófilos. Por ejemplo, el 70% de la 1RM, el grupo de resistencia eran corredores entrenados, podía hacer casi 40 repeticiones y los halterófilos la mitad. Fijaros que ocurre lo mismo con el 80%, que ocurre lo mismo con el 90%. Es decir, la conclusión es que yo no puedo prescribir programas de entrenamiento basados en número de repeticiones hasta el fallo porque ni son buenos para el rendimiento ni son precisos. Entonces, aunque digamos esto venía a solventar el problema de medir la 1RM de manera directa, tampoco me lo soluciona porque aunque me lo estime, me lo va a estimar muy muy mal y por lo tanto el programa de entrenamiento va a estar de nuevo diseñado con una referencia que está mal medida. Entonces, ¿cuál es la alternativa a esto? Pues digamos que lo más actual, lo que más está en auge en la literatura científica actualmente es lo que se conoce como perfil carga-velocidad, que es una alternativa no invasiva y muy precisa para estimar la 1RM en función de esta relación carga-velocidad que os he explicado antes. Básicamente, este perfil carga-velocidad se ha demostrado en muchos estudios en los que se ha observado que hay una relación muy muy alta, con unas correlaciones muy muy altas, entre la carga que yo soy capaz de levantar y la velocidad a la que yo muevo esa carga. De tal forma que cuanto mayor sea la carga, menor es la velocidad. Como la correlación es tan alta, esto implica que la 1RM puede ser estimada con gran precisión midiendo la velocidad a la que levanto determinadas cargas sin tener que hacer nunca un test de 1RM. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues bueno, básicamente los estudios lo que nos dijeron o lo que los estudios hicieron a lo largo de esta última década fundamentalmente es medir la velocidad de ejecución ante determinadas cargas, ante determinados porcentajes de la 1RM y observar este perfil. Entonces, si el deportista tiene un determinado perfil y, por ejemplo, al 60% mueve a 1 metro por segundo, pues yo cuando mida al deportista y mida la velocidad a la que está ejecutando, yo ya sé qué porcentaje de RM está asociado a esa velocidad. Y en función de eso, como decíamos antes, yo puedo estimar con gran precisión la 1RM sin tener que medir nunca una RM de manera directa. Por ejemplo, estas son las velocidades asociadas
al levantamiento de la 1RM en distintos ejercicios, aquí en dominadas, en press de banca o en sentadilla completa. Y esto, como digo, tiene unas aplicaciones prácticas enormes porque nos permite saber la intensidad en función de la 1RM con precisión, podemos predecir la 1RM y en definitiva podemos programar nuestro entrenamiento de fuerza sin tener que hacer nunca un test máximo, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora, todo esto no os preocupéis, lo tenemos ahí en el material que está colgado, vamos a ver ahora una aplicación práctica, digamos, más directa de cómo podemos medir esto. Pues bien, a lo largo de los últimos años han surgido múltiples tecnologías. Las más conocidas o las más antiguas, las tradicionales, son los llamados encoders o transductores lineales, que básicamente son una caja con un cable que se ata a una barra y entonces al hacer nosotros las repeticiones ese cable se va enrollando y desenrollando y eso mide la velocidad a la que ejecutamos. Digamos que la velocidad se mide como simplemente el espacio partido por el tiempo. Ese espacio es medido de manera muy precisa por lo que se enrolla y desenrolla el cable. Y así es, digamos, cómo funcionan los encoders, ¿vale? ¿Cuál es el inconveniente principal de los encoders? El principal, por supuesto, es el precio. Los más, digamos, de laboratorio, los más en teoría buenos, pueden costar más de 2.000 euros. Y aunque hay soluciones más baratas, ya en torno a 500, 300 euros incluso, aunque todavía no han salido al mercado, pero están ahí a punto, pues son menos prácticos por el hecho de que necesitan conectar el cable a la barra, que esté perfectamente alineado, no se vaya hacia adelante o hacia atrás, que esté de una manera muy lineal, porque solo miden la velocidad vertical y por lo tanto están especialmente enfocados a la velocidad vertical. Y la mayoría de ellos necesitan un ordenador y por lo tanto esto en el día a día del entrenamiento, sobre todo si entrenamos en circuitos, si tenemos los ejercicios en distintas zonas del gimnasio, pues el tener que descolgar el cable, llevarme el ordenador, volver a calibrar, pues es un inconveniente. Entonces, para, digamos, solventar este problema, surgen como alternativa los acelerómetros, que son unas tecnologías más asequibles, mucho más ligeras, que pueden llevarse puestas como una muñequera o como una pulsera de brazalete, etcétera. Se cargan por USB, son muy fáciles de usar sin ordenador, se conectan todos por Bluetooth al móvil con aplicaciones que están muy bien diseñadas y demás, y son mucho más asequibles, están en torno a 200 euros. Además, la literatura científica ha demostrado, y todos estos artículos los tenéis en material complementario subido en el curso, pues se ha demostrado que tiene unas correlaciones muy muy buenas entre un encoder de 2.000 y pico euros de laboratorio y estos dispositivos, de tal forma que se ha demostrado que es una alternativa válida y fiable. Y por último vamos a hablar de una aplicación que he diseñado yo mismo, que se llama PowerLift, que digamos da una vuelta de tuerca más a todo este concepto y simplifica todavía mucho más la medición de la velocidad de ejecución y estimación de una ORM, eliminando ya del todo los dispositivos y haciéndolo todo directamente con el móvil. Funciona simplemente con la cámara del móvil, tú grabas al deportista haciendo el levantamiento, introduces la carga y entonces la aplicación te saca tu perfil individual de carga-velocidad. Por ejemplo, esto sería 40 kilos, 50, 60 y 70 kilos, te dibuja tu gráfica y te estima tu 1RM. Así tú todos los días sabes cuál es tu 1RM, la velocidad que has movido a la carga deseada. Por ejemplo, aquí hemos usado 50 kilos, hemos movido a 1,10 metros por segundo y por lo tanto mi 1RM hoy son 102 kilos. Y por ejemplo, si yo quisiera entrenar al 70%, tendría que meterle en la barra 71,8 kilos. Aquí tenemos un pequeño slider que vas cambiando y te dice los kilos asociados al porcentaje que a ti te interesa entrenar ese día. De tal manera que es una herramienta muy muy fácil, simplemente con el móvil grabas al deportista el levantamiento, seleccionas inicio y final, meter los kilos y te dice cuál es la 1RM de ese día y cuántos kilos tienes que meterle a la barra ese día para entrenar ese día con el porcentaje deseado. De tal forma que, digamos, que se optimiza al máximo la prescripción del entrenamiento de fuerza. Esto, digamos, se demostró su validez en diversos estudios de investigación en los que de nuevo se comparó la aplicación o el dispositivo con
un encoder de altísima precisión, etcétera. Como observáis, correlaciones muy altas, diferencias entre el encoder y la aplicación muy bajas, de en torno a 0,01 metro por segundo, etcétera. Incluso misma capacidad de evaluación. Aquí vemos dos perfiles, carga-velocidad, medidos o con LLT. El LLT son las siglas de encoder en inglés, básicamente, o la aplicación. Veis que están superpuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo la misma capacidad de evaluación. E incluso se demostró en ese estudio, o en esos estudios que os he mostrado antes, que la RM estimada con la aplicación o con el encoder son prácticamente idénticos. ¿Veis? Básicamente lo que vienen a decir este grupo de estudios es que la velocidad de ejecución es un indicador muy fiable, muy preciso para estimar la 1RM, y que además yo ya no necesito encoders de alta precisión y de gran precio para estimar mi 1RM todos los días, sino que con acelerómetros o incluso con aplicaciones para móvil que apenas cuestan 10 euros, podemos hacer todo esto de una manera precisa y en el día a día del entrenamiento. Así que bueno, sin más, terminamos esta parte de hoy de fuerza, o esta clase de fuerza, y nos vemos en los próximos contenidos.